Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad. Todos, sin excepción alguna, de los que son parte de la familia de Cristo, miembros de la familia de Dios, miembros del pueblo de Dios, todos, sin excepción alguna, tienen un don. Eso es una verdad, por si acaso, que más adelante la vamos a ampliar. La gran pregunta es, ¿qué debo hacer con ese don? Le doy gracias a mi hermano Pepe, porque fue la motivación de este mensaje. Me hizo dar cuenta de una cosa, que lo vamos a convertir ahora, y es la parte central. Generalmente cuando hablamos de dones espirituales, para todos los eruditos de la Biblia, ¿saben qué? ¿Cuál es la porción bíblica por excelencia que habla de los dones espirituales? Primera de Corintios 12. Pero yo no voy a basarme en eso en esta mañana. Definitivamente vamos a hacer referencia a ello, pero no voy a basar, sino voy a tomar otra porción bíblica que les va a parecer de repente extraña, pero es lo que Dios me permitió analizar y entender. Una parte que yo no había enfatizado. Hay una parte que yo no había enfatizado, mea culpa. Pero que creo que Dios en esa mañana nos la quiere enfatizar a todos. Vamos a usar Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Repito, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso. Un poco del contexto. ¿Dónde se estaba
reflexionando, bueno, ¿a quiénes va dirigida esta carta? Porque esto es una carta. Es la carta de Pedro, no a una iglesia en particular, sino a las personas dispersadas por varias regiones que en ese momento estaban padeciendo. Y el versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Era una cantidad de gente que sufría, y Pedro quiere animarlos. Pedro escribe esta carta para darles ánimo y para hacerles dar cuenta que los padecimientos de Cristo tuvieron un propósito y que también los padecimientos de ellos en ese momento también tienen un propósito. Cristo padeció. Le dice: ustedes están padeciendo, pero Cristo también padeció. Y lo podemos ver retrocediendo un poquito nomás. 2:20 y 21 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a seguir en adelante, el 22 y en adelante, así dice: en el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Ven? Él está haciendo referencia ya de algo que había dicho antes Pedro. Él ya había expuesto en su carta los padecimientos de Cristo. Les había dejado en claro, como nosotros vimos en Semana Santa, y tenemos fresquito todavía, que los padecimientos fueron terribles. Cristo padeció. Y esta iglesia estaba sufriendo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque vamos a ver ciertos versículos durante la carta para que nosotros entendamos, para que quede claro que esa iglesia estaba sufriendo. 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La iglesia estaba sufriendo. Ya hemos leído 2:20 y 21. El 20 habla de que estaba sufriendo. Estaban yendo a los juzgados, estaban siendo abofeteados, estaban siendo hasta torturados y, es más, hasta matados. No era una matanza indiscriminada, pero sí algunos estaban muriendo a causa de Cristo. 3:14. 1 Pedro 3:14, ¿qué dice? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y la centralidad, en el mismo 4, en el 12 y el 14, dice 4, 12 y 14, perdón, 12 y 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La iglesia padecía. Y él, Pedro, trata de animarlos y hace una contraposición entre el padecimiento de Cristo y lo que ellos padecían. Les hace ver
de que Cristo había padecido terriblemente, y en esta porción de la carta les hace memoria de eso y cuál fue el propósito. Miren, el versículo 1 decía: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Entiendan, acéptenlo, que el padecimiento va a ser parte de ustedes. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El padecimiento de Cristo tuvo un propósito: terminar con el pecado. Él padeció para que las consecuencias del pecado no te afectaran a ti, porque habían consecuencias. Y no estamos hablando de cufatería, no estamos hablando de cosas que producto de la imaginación del hombre. No, era una realidad, era una situación jurídica con respecto entre Dios y los hombres. El hombre estaba al margen de Dios, estaba destituido de tener relación con Dios a causa de que un hombre cometió, por decir, el delito. Y así como por ese hombre todos caímos, por un hombre, por Cristo, todos somos restituidos. Justicia de Dios. Por unos caen, por unos todos se levantan. Eso significa la muerte de Cristo. Legalmente teníamos un problema con Dios y ahora legalmente no tenemos ningún problema con Dios. Eso se llama justificación. Hemos sido justificados. Entonces Pedro hace mención a eso, pero esa justificación, ese estar nuevamente en relación con Dios, trae un comportamiento, trae una situación. ¿Cuál es esa situación? Esa situación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ese acto de reemplazo sustitutorio, ese haber padecido por nosotros, nos hizo renacer. Nos dio la oportunidad de volver a nacer, no físicamente, sino espiritualmente. Entonces, ese renacimiento trae consecuencias. ¿Qué cosa trae? Un nuevo comportamiento. Es imposible que un hombre o una mujer afectada por Dios no evidencie una renovación, un cambio. No puede ser. Simplemente no es de Dios. Así de sencilla es la cosa. Yo no te voy a engañar. El que es de Dios renace. El que es de Dios tiene una nueva vida. Y el versículo 2 habla de esto. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no te dejas llevar por tus deseos carnales. Suena feo, pero es verdad. Son los anhelos personales que tú tienes. Tu naturaleza humana tiende, desgraciadamente, a hacer lo malo. No me hables de tus acciones exteriores. Háblame cuando estás a solas. Háblame cuando tú estás pensando y estás maquinando. Cuando a veces puedes desear hasta la muerte de tu padre o de tu madre cuando estás en una discusión con ellos. Y no me vas a decir que no lo has hecho. Esos son anhelos carnales. Así somos. Y Dios te hace renacer para que ya no vivas bajo eso. Aquí se está centralizando en la conducta de esos gentiles que eran drásticas, porque como había idolatría al máximo, estaban mezcladas con actos sexuales prohibidos.
con pasiones vergonzosas. Habían sacerdotisas que eran prostitutas. Y era parte del culto de esos dioses, el sexo. Entonces la gente estaba acostumbrada a esas cosas. Entonces por eso es drástico y habla de estas concupiscencias, lascivias, se pone en ese plan. Pero nosotros sabemos que no solamente eso es lo malo en el hombre, hay otras cosas malas en el hombre. La envidia, ¿no? La mentira, el resentimiento, el egoísmo. Cosas que el mundo y el sistema se ha encargado de blanquearlo. El egoísmo es bueno porque te superas. El egoísmo es bueno porque logras cosas en la vida. Cuando tú vas a un psicólogo ahora, la moral no interesa. ¿Tú quieres ser así? Sé así. ¿Cuál es el problema? Desiníbete. La moral, los patrones de Dios están siendo subestimados y desechados. Y cada vez es peor. Todo está bien. Si no, miren los reclames del Día de la Madre. ¿Han visto los últimos reclames del Día de la Madre? En tu casa puede haber con mamá, sin mamá, casado o no casado. Por si acaso, 2 mamás también vale. ¿Han visto eso? Porque así está bien. Está bien eso. Ahora está bien. ¿A dónde vamos a llegar? Nosotros estamos para hacer luz. Nosotros tenemos la misión de que esa tiniebla que está predominando tenga algo de luz y se pueda rescatar a algunos. Esa es la misión de la iglesia. Bueno, cambiar. Dice, baste ya, el versículo 3, basta ya, detengan, no sigan en lo mismo, olvídense esa vida pasada, esa vida sin Dios, esa vida sin criterio, antes que ustedes nacieran. Las costumbres, erradíquenlas de ustedes, por favor. Tú has renacido, no puedes estar en las mismas, criollamente hablando, en la misma vaina. No puedes estar en la misma vaina. El hecho que tú vengas a la iglesia no te santifica. La salvación es algo que Dios la da y tú la puedes tomar libremente. Pero tiene que ser respaldada por ese renacimiento y por ese cambio. En fin, habla de esto. Basta ya, cambien. El versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos al mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Dice, la gente del mundo le llama la atención que tú seas diferente, que tú quieras mantener una posición de respeto a Dios, que tú quieras ser moral, que tú quieras hacer las cosas bien como Dios manda. Y dice que el mundo agarra y te tilda. Y ustedes ya saben cómo los tildan. Uy, ustedes no tienen cerebro. Ustedes son ovejas que se dejan llevar. Ustedes no tienen criterios propios. Ustedes no tienen amor, porque ustedes no comprenden que el amor no interesa que sea del mismo sexo. Está bien, no interesa. Eso está bien. Y ellos quieren que nosotros seamos como ellos. Y en ese tiempo estaban maltratándolos. Os ultrajan, dice. O sea, los están maltratando. Los están
abofeteando, menospreciando, los están apartando, los están metiendo a la cárcel, los están torturando y hasta los están matando. Eso está pasando. Y eso va a pasar. Prepárense. En el futuro nos va a pasar. No es difícil vislumbrar lo que viene. Basta tener un poquito de proyección y un poquito de inteligencia. El mundo cada vez está avanzando y socavando lo que Dios dice. Va a llegar un momento, y es bíblico, que lo que Dios dice no va a importar. La apostasía, nadie va a creer en Dios. Van a surgir nuevos dioses y va a surgir un nuevo Dios, como dice la Biblia en Apocalipsis. Estamos en eso. Dice, esa gente se admira y esa gente quiere llevarnos a hacer lo que ellos quieren también. Quieren meternos, quieren lo que nosotros debemos hacer, ellos lo quieren hacer con nosotros. O sea, convertirnos. En vez de nosotros influenciarlos para bien, nosotros nos dejamos influenciar a veces para mal, para nuestra desgracia. En fin, pero ¿cuál es el resultado? Versículo 5, ellos van a tener que dar cuenta. Ellos, esos burladores que hacen daño, que menosprecian al creyente, que menosprecian el mensaje de Dios, van a tener que dar cuenta. El que no cree en Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo condena a Dios. Solito se condena por no creer. Dios ha dado la condición, así, Dios ha sido claro. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. El que cree en mí, tiene vida. El que no cree en mí, no la tiene. Yo no lo condeno. Tú te condenas solo por no creer. Porque yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Pero el que no cree, solito se condena. El versículo 6, acá, parece polémico, pero no es tan polémico. Dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Es posible predicar a los muertos? No. No existe esa opción. No tiene sentido. Bíblicamente hablando, el que murió ya está. Su condición no cambia. No existe la oración ni la intercesión por los muertos, que tú puedes decir, Señor, perdónalo a mi abuelito, que se convierta, que... No. Tu abuelito, mi abuelita son responsables por lo que hicieron y serán juzgados por Dios bajo los criterios de Dios. Yo no sé cuál va a ser el resultado. Dios lo va a juzgar. No hay nada que se pueda hacer. ¿Qué está hablando aquí entonces? Por el contexto nos podemos dar cuenta que están hablando de los muertos, pero que murieron en Cristo. ¿Me entiende? Por eso le fue predicada a los muertos, o sea, a los cristianos que murieron. La NTV 4:6 es un poco más fácil entendible. Dice, por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. ¿Ven? ¿Y cómo va el contexto? ¿Por qué? Porque me imagino que estaba pasando algo parecido a lo que pasó en Tesalónica. ¿Se acuerdan qué pasó con los tesalonicenses? Ellos pensaban que Cristo venía pronto, pero no venía. Se estaba demorando en llegar. ¿Y qué pasaba? La gente moría y la gente que tenía una idea equivocada pensaba de que debían estar vivos para que Cristo se los llevara y los perdonara y que empezara su reino con ellos en vida. Y si morían, perdían la salvación. Era una preocupación. Entonces, como que también quiere reforzar esa idea aquí. Me da la impresión. No, los que están muertos ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. No se preocupen.
Y veamos lo que continúa, versículo 4, dice, no 6. 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad. Bueno, ¿ves? Estaban hablando del fin. Ellos estaban predicando y hablaban del fin como que era algo inminente, como que algo era bien cercano, que ya venía. Para ellos era muy próximo. Pero esto no era así. Dice, porque el 6, según la versión que todos tenemos, dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Juzgados en carne según hombres, están hablando de esos juicios que estaban teniendo cuando estaban en vida, cuando eran creyentes, y que cuando estaban siendo vituperados, cuando estaban siendo escarnecidos, cuando estaban siendo maltratados, cuando estaban siendo ultrajados, como dice, ellos estaban sometidos a juicio. ¿Ven? Ahora tiene más sentido. ¿Ven? No se está predicando a los muertos, sino habla de los que han muerto y recibieron la predicación. Ellos van a ser juzgados por Dios para vivificar, así como ellos fueron juzgados en los tribunales terrenales y humanos. ¿Claro está? Y si no está claro, no. Podemos hablar después, si alguien me quiere preguntar. No tengo ningún inconveniente. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Eso está hablando de lo inminente que ellos tenían, la segunda venida del Señor. Pero, miren, le dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin se acerca. Entonces, ¿qué deben hacer? Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Ya lo sabíamos esto. Sobrios quiere decir alerta. Estar consciente, no te embriagues, no turbes tu entendimiento, no te distraigas, estate sobrio y velad, porque Cristo viene. Pero eso no significa que de ahora en adelante yo me chanto y estoy así. Ahí viene Cristo y no me interesa nada, estoy como un vigía, una atalaya. ¿Dónde está Cristo? Para acá, para allá, y mi vida va a estar girando alrededor de eso. No te está llamando eso. Y fue la actitud en Tesalónica, y también fue la actitud, me imagino, de algunos cristianos de esa época. Y también en estos tiempos hubieron corrientes de cristianos que tenían esa actitud, estaban muy preocupados cuando iba a llegar, hasta daban fechas de cuándo iba a llegar. Pero ese no es el sentido de esto, ¿no? Es como, ¿recuerdan esa frase que compartimos en la resurrección? Vive como si Cristo hubiera muerto ayer, vive como si Jesucristo resucitó hoy, y vive como si Jesucristo viene mañana. Una actitud de vida completa, no enfrascarse en el acontecimiento. Y Pedro en el 8 dice, y ante todo, miren que vino lo anterior, le dice, esté sobrios, velad, estar atentos, pero dice, pero ante todo, antes de que ustedes estén viendo si viene o no, antes de eso, ¿qué hay que hacer? Tened entre vosotros ferviente amor. Vivan el cristianismo. Obedezcan a la palabra. Él ya había explicado, porque aparentemente en este pedazo, si nosotros lo apartamos de la carta, ¿no? La pregunta lógica es, ¿y cómo se vive en perfecto amor? ¿Cuál sería la respuesta? Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. No parece mucho, ¿no? Pero él ya había explicado en su carta. Si vamos a 3, 8, 9, retrocedamos un poquito. 1 Pedro 3, versículos 8, 9, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ya amplió un poco más la cosa, ¿no? Ya sabemos qué cosa es vivir en amor. El hospedados es algo práctico. Hospedados los unos a los otros. En esa época no habían hoteles como eran ahora. Los hospedajes eran peligrosísimos, los que eran públicos. Generalmente eran bares.
y te asaltaban, te robaban, no había ninguna seguridad. Entonces la gente buscaba domicilios particulares para hospedarse. Pero él está hablando al que está en campaña, al que está en misión, trátalo bien. Miren que me estoy preocupando de todo esto porque está ligado a una iglesia que está sufriendo. Estamos hablando que todo lo que está hablando Pedro, está ligado a una iglesia que está sufriendo. Y a una iglesia que está sufriendo, él está diciendo lo que tienen que hacer. Y miren lo que le dice: ámense, no se distraigan, no enfoquen el problema, ámense. Y después, ¿qué dice? 10 y 11, que esta es la centralidad de lo que yo quería compartirles en esta mañana. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Cada uno, según el don que ha recibido. Lo primero que debemos ver aquí es que todos han recibido un don. Todos hemos recibido un don, y esto lo hemos recibido por gracia, según el don que ha recibido. ¿Cómo sabemos que es por gracia? Abajo dice: administradores de la multiforme gracia de Dios, al final del mismo versículo. Es por gracia que tú tienes el don. Tú y yo tenemos un don que Dios nos dio, y es por gracia, es un regalo inmerecido. No es que algo que para que tú te jactes, no es para jactarse el don que tú tienes, no es para eso. Tienes un don que no te lo merecías, que Dios te lo dio. Dice: ministrelo a los otros, úsalo. Tú tienes un don y tienes que usarlo. No es para que lo guardes. Tú vas a ser responsable porque eres mayordomo. Tú no eres dueño de eso. Te lo ha dado, y hemos escuchado nosotros esas parábolas acerca de los mayordomos, ¿o no? Cuando venga el Señor a pedir cuentas, cuando te venga a decir: oye, yo te di ese don, ¿qué hiciste? Vas a tener que dar cuentas. Todos tienen un don y tiene que ser usado. Ministrelo. Como buenos administradores, hay que administrarlo bien, hay que usarlo bien, con propiedad, con responsabilidad. 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Viene a mi memoria cuando el Señor les dijo: todo lo que vayas a hablar a sus discípulos, ¿recuerdan? No se preocupen cuando estén ante los jurados, no se preocupen cuando estén ante los concilios, porque yo pondré palabras en ustedes. El Espíritu Santo se encargará de lo que ustedes deben decir. Esa gente que estaba padeciendo, me imagino que tenía fresquito esto y tenían que saber qué decir, y estaban esperanzados en que Dios le iba a poner las palabras que debían decir. Como Pablo, como Pedro, que lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles, lo que hablaban ante los concilios. Y a veces bloqueaban las acciones, a veces no bloqueaban nada y los maltrataban y los azotaban y los metían presos. Pero ellos hablaban conforme a lo que Dios les decía que hablaran. Y ellos decían: yo no puedo callar lo que Dios dice que diga, no puedo. Pero te van a matar, no me importa. Yo tengo que hablar. Los que son maestros, por ejemplo, si lo queremos actualizar esto, cuando están tratando de enseñar algo y ven una entrada, encuentran una ilustración, encuentran una manera de llegar a los niños, por si son niños, ¿no les da alegría? ¿No se sienten: gracias, Señor, por lo que me diste? Yo no sé, a otros maestros, no sé, los que predican aquí,
A mí, por ejemplo, cada vez que Dios me da una manera de poder interpretar su palabra de una manera que creo que es correcta, me da alegría y satisfacción. Me siento complacido, agradecido. Señor, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Nunca se me hubiera ocurrido eso, si tú no me lo dices. Dice que todo lo debemos dar, todo lo tenemos que hacer, tenemos que servir como Dios nos da, o sea, dependiendo de Dios. Dice, el que habla, hable. Y el que sirva, el que ministre, ministrar es servir, el que da ayuda a los demás, también hágalo en esa misma dependencia. Hay que servir a los demás. Cualquier cosa que hagas en esa administración tiene que ser dependiente de Dios. Tienes que usar tu don para servir a los demás. Y tienes que hacerlo en dependencia de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Ahí dice, conforme por Dios, ¿para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Ese don que tú tienes es para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. ¿Cómo puedes glorificar a Dios? Efesios 4:2 es un poquito más específico del propósito de los dones. Dice, los dones, todo lo anterior habla de los dones, dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Tu don es para que nos edifiquemos nosotros. Tu don me edifica a mí. Mi don te edifica a ti. Para la obra del ministerio, para que esto continúe. Si nosotros no hacemos eso, la iglesia muere. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos en conocimiento, para que maduremos. El cuerpo de Cristo, y habla, y es el ejemplo de los dones, que cada parte del cuerpo tiene una función. No todos podemos ser dedo, no todos pueden ser cabeza. En esta iglesia, cada uno es miembro del cuerpo de Cristo, tiene una función y debe ejercerla. ¿Qué está diciendo para repasar? Está diciendo Pedro, todos tienen un don. ¿Qué más está diciendo? Todos deben usarlo. Cuando lo uses, tienes que hacerlo en dependencia de Dios. Y el propósito es el crecimiento del cuerpo de Cristo, glorificar a Dios, que la iglesia continúe en su misión, que todos crezcamos conforme a lo que es Cristo. Unificarnos a todos, que todos tengamos el conocimiento, tengamos la madurez y tengamos el amor suficiente para que seamos identificados como lo que somos, hijos de Dios. Y todos me dirán, pastor, y eso yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía, usted no me ha dicho nada nuevo. ¿Saben lo que vi aquí yo? ¿Qué circunstancias estaban pasando? Era una iglesia que sufría. Era una iglesia que la gente moría. Habían problemas extremos. Nosotros tenemos problemas. ¿Pero alguno tiene problema de muerte en este momento? Ninguno. Una quinta cosa que está diciendo acá que no se nota. Pero ¿saben lo que está diciendo aquí? No hay excusa para que tú no ejerzas tu don. No hay excusa. Se está muriendo la gente. No me importa. Tu don tiene que ser ejercitado. Pedro le está diciendo, iglesia, ustedes han renacido. ¿No? Cristo padeció por ti. Y tú tienes que vivir conforme a tu nueva naturaleza. ¿Y sabes qué? El amor debe predominar. Debe ser unificada. Y tú tienes que servir. Si no sirves,
No estás haciendo lo que Dios te manda. No hay excusa, porque si la muerte no te permite excusarte de servir, menos el no tengo tiempo. Menos. ¿Te parece suficiente excusa no tengo tiempo? Si gente que se estaba muriendo les están diciendo ustedes tienen que servir. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que servir. Como sea, no hay excusa. ¿No tienes tiempo? Créalo. Invéntatelo, dátelo, pero tienes que hacerlo. ¿Qué don tienes? De repente eres maestro, tienes que prepararte. Eres predicador, prepárate. No tengo tiempo, no es excusa. Pastor, yo trabajo todos los días al sábado y el domingo es el único día libre. Invéntate el tiempo. Pero yo no te lo digo, te lo dice esto. No hay excusa para no servir. No hay excusa. Yo he sido permisivo muchas veces. Con personas que me venían a decir, pero yo no tengo tiempo. Y yo he tratado de decir, bueno, pobrecito, no tiene tiempo. Pero no es mi opinión. Perdóname si yo te he llevado mal. Perdóname. Porque es Dios el que hoy día te está diciendo, no hay excusa para que tú no seas un hijo de Dios como debe ser. No hay excusa. 5 cosas para terminar. Todos tenemos un don. Todos. Obligatoriamente usarlo. Es obligatorio. Úsenlo. Debemos usarlo en dependencia de Dios para glorificar a Dios para la gloria y la extensión de su reino, haciendo fuerte a su iglesia para que siga con la misión. Y no hay excusa ninguna para no servir y cumplir tu misión. No hay excusa. Que Dios nos ayude a todos a servirlo como Él quiere que le sirvamos. Si no sabes cuál es tu don, averigua. Si tú tienes un don, increméntalo. Prepárate. Todos se prepararon. Todos los apóstoles estuvieron 3 años. Pablo tenía una preparación de toda la vida y después 3 años más para seguir en el ministerio. Todos se tienen que preparar, todos. Cada uno tiene que ejercer su don de todas maneras. Y no hay excusa para no hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Dice que Dios se encarga de todo. ¿No has cantado sendas Dios hará? ¿No has cantado hoy día sendas Dios hará? Bueno, de repente no crees que es posible. Confía en Dios y es posible. No tengo tiempo para estudiar. Sí, vas a tenerlo. Encomiéndaselo a Dios. Señor, ayúdame, quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo el don que tú me has dado y tengo que ejercitarlo. Tengo que usarlo, Señor. Guíame a hacer lo que tú me demandas. Yo quiero ser la parte del cuerpo de esta iglesia que funciona. Sírvanse los unos a los otros. Recuerden cuando Cristo le lavó los pies a sus discípulos, que dijo: si yo, que soy el Señor, hago esto, ¿cuánto más tendrán que hacer ustedes? El servicio es parte vital de la iglesia. Sin servicio no hay iglesia. Dios nos habló en esta mañana.
Cada uno es responsable ante Dios de lo que Dios le ha dado. Que Dios nos ayude a todos a cumplir y a usar el don que tenemos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, terriblemente, Señor, directo a veces. Y nos sacas, Señor, del error. Nos sacas de el concepto equivocado, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos a entenderla cada vez mejor, Señor. Ayúdanos a que todos podamos edificarnos, todos podamos servirnos unos a otros, que podamos fortalecernos, que podamos ir hacia la madurez que tú demandas, Señor. Dejamos en tus manos nuestras vidas, Señor. Queremos verdaderamente hacer tu voluntad. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad.